Bueno, primero les quiero mostrar un poco esto, sí, porque muchos están preguntando por el tema de- del link y todas esas cosas. En la página esta de GitHub que les había pasado, DigiCris, curso cripto derecho, si ustedes entran ahí, acá tienen toda la información, ¿sí? Eh, Fíjense que tienen acá una lista de plataformas fraudulentas, ¿sí? Por si quieren ver también todas plataformas del mundo cripto que son fraudulentas. Tienen el programa tentativo, ¿sí? Del cual habíamos hablado, ¿sí? El programa tentativo, la fecha que quedó, ¿no? El tema de la cantidad de clases, eh, el vínculo al Meet. En el caso de que se quieran vincular con teléfono, por teléfono también tienen la forma de hacerlo. Acá un sitio con actividades, las actividades que les estoy proponiendo. Ya vi que algunos se metieron y están haciendo. El temario propuesto. Y bueno, un glosario que les había dicho también que la idea es que puedan entender este glosario al finalizar el curso. Está también un poquito en cargar. Bueno, estas son todas las palabras que deberían estar entendiendo. Y acá la definición de las palabras. Y después, clase a clase, van teniendo acá, por ejemplo, los conceptos informáticos que vimos, la presentación, ¿sí? Y también les subo el video, los links a los videos. Eso en la clase 1. Si ustedes van a la clase 2, lo mismo en la clase 2. Y la clase 3, lo mismo en la clase 3. ¿Sí? Y así sucesivamente. La cosa es que la información está todo acá. ¿Sí? Por eso está acá concentrada. Igual les voy pasando los links y todo eso, pero bueno, acuérdense que cualquier cosa, la información está acá concentrada. Ahora bien, comencemos. Bueno, la clase pasada habíamos visto un poco la historia de cómo comienza esto a través de la criptoanarquía y el tema de los cypherpunks. Más que nada para entender el espíritu de la blockchain, sí que se generó como una pelea contra el Estado, aunque obviamente lo que se terminó generando fue una tecnología disruptiva que puede ser utilizada tanto para el bien como para el mal. No es que la tecnología sea buena o mala de por sí. Y obviamente estuvimos hablando bastante la semana pasada que es cierto, esto no resuelve todas las cosas y justamente por eso está bueno toda esta vinculación con las diferentes ramas de profesionales, ¿no? Abogados, ingenieros, economistas, de todo, ¿sí? Que podamos llevar todo esto para adelante y utilizarlo de la mejor forma posible. Ahora bien, después de eso habíamos comenzado a ver el tema de los conceptos de blockchain, ¿sí? Que era un nodo, que era un sistema distribuido, y habíamos hablado un poquito de esas cosas. Ahora vamos a terminar con estos conceptos de blockchain. Y bueno, también habíamos visto el tema de los valores de las criptomonedas, ¿sí? Pero ahora vamos a terminar con este concepto de blockchain. Y si nos queda algo de tiempo, vamos a comenzar con el tema de wallets y billeteras. Entonces, esto ya lo habíamos visto, que era un sistema distribuido, ¿verdad? Que después estos sistemas distribuidos tenían nodos. Esos nodos recibían una recompensa o un castigo en función de cómo actúen y intentaban de guardar la información en la blockchain para que quede de una forma distribuida como si fuera un backup. El tema es que el backup ahora no va a ser únicamente de la información, sino también del proceso de firma, porque se va a dar lo que se conoce como una confianza matemática, ¿sí? Ya la confianza no va a estar basada en la fidelidad de la persona, sino en las matemáticas. Y bueno, y habíamos llegado hasta acá, ¿sí? Acá tenemos un panorama general de cómo funciona esto de la blockchain, ¿sí? Nosotros tenemos una billetera, que si bien no vimos lo que es una billetera, sí estuvimos viendo la parte de criptografía asimétrica y el proceso de firmas.
Entonces, nosotros con una billetera lo que vamos a hacer es eso. Vamos a generar una transacción y la vamos a firmar. ¿Para qué la vamos a firmar? Para que el nodo, después como es criptografía simétrica y tiene una clave pública que yo la puedo transmitir, el nodo va a poder agarrar esa clave pública y verificar que esa transacción haya sido firmada por mí y que no haya sido firmada por otra persona. Entonces, el nodo lo va a poder verificar, pero va a ser una comprobación, como habíamos visto, comprobación de prueba cero. ¿Por qué? Porque va a poder verificar que yo fui la persona que lo firmó y que lo transmitió, pero no va a tener esa clave privada que servía para firmarlo. Entonces el nodo nunca va a poder firmar algo por mí, sino únicamente puede comprobar que yo fui el que lo firmó. ¿Sí? Por eso es una comprobación de prueba cero. Ahora bien, una vez que esta transacción se transmite a un nodo, ¿sí? Se lo agarra un sistema de buffer, se llama, que es básicamente un lugar donde va juntando todas las transacciones. Fíjense que acá yo tengo la transacción 1, la transacción 2, la transacción 3, 4, 5, 6. Todas las que me manden se van a ir juntando ahí, como si fuera un apilamiento de archivos. ¿Sí? Voy apilando los archivos ahí. Ahora, después de hacer eso, el mismo nodo va a tener que agarrar los archivos que quiere tomar de ahí, ¿sí? Seleccionarlos. Lo va a seleccionar de una forma muy particular, pero los va a seleccionar. Fíjense que acá cuando lo selecciona, tiene transacción 1, transacción 4, transacción 5. O sea, no están en orden, no es que te seleccionó la 1, la 2, la 3, la 4. Seleccionó la 1, la 4 y la 5. No están en orden. ¿Cuál es el criterio de selección que toma este nodo para agarrar esa información de lo que se conoce como la mempool? El mempool es este lugar donde vamos apilando las transacciones. Es básicamente que cuando yo hago una transacción, como dije, voy a estar utilizando un recurso del nodo. Y como voy a utilizar un recurso del nodo, yo tengo que pagarle a ese nodo para que poder utilizar su recurso. Ahora, ¿cómo es que le pago a ese nodo? Le pago a través de la criptomoneda nativa de la blockchain. ¿Sí? Estamos hablando, por ejemplo, si estamos en Bitcoin, vamos a pagar con Bitcoin. Si estamos en Ethereum, vamos a pagar con Ether. ¿Sí? Ether es la criptomoneda nativa de la blockchain llamada Ethereum. Bitcoin, que se escribe generalmente Bitcoin con B minúscula, es la criptomoneda nativa de la blockchain llamada Bitcoin. La blockchain también se llama Bitcoin, pero se pone con B mayúscula. ¿Sí? Entonces, según esa transacción, esa comisión que yo le dejo, propina, ¿sí? Esa propina puede ser variable. Cuando ustedes van a un restaurante pueden dejarle la propina que ustedes quieran al mozo. Acá lo mismo, uno puede poner la propina que uno quiera. ¿Cuál va a ser la ventaja de poner más propina? Que el nodo va a estar más incentivado a agarrar esas transacciones de mayor propina y ubicarla en su bloque. Las transacciones que tienen menos propinas van a ir quedando acá en la mempool eternamente. ¿Sí? O hasta que al nodo le convenga agarrarla y ponerla en su bloque. Por lo tanto, entre más propina mandamos, más rápido se va a ejecutar la transacción. Entonces, dijimos, viene una transacción firmada por una billetera, entra, llega a la mempool, el nodo la agarra en la mempool y la mete en un bloque. Ahora, para poder meterse en ese bloque en la blockchain, ¿sí? La blockchain es una cadena de bloques, o sea, poderlo poner ese bloque en la cadena, primero tiene que comprobar ese bloque. Primero, como dijimos, comprobar que cada una de las transacciones sean reales, ¿sí? Provengan de la billetera que dicen provenir. Eso por un lado. Luego de hacer eso, tienen que hacer un proceso de prueba que se llama Proof of Work, ¿sí? Aunque algunos sistemas más modernos utilizan lo que se llama como Proof of Stake, sí, pero vamos a trabajar primero con Proof of Work, que va a ser más fácil entenderlo, que básicamente es, yo le tengo que agregar mucho trabajo a ese bloque, mucho recurso. O sea, fíjense que un trabajo significa agregar recursos. Yo tengo que agregarle mucho trabajo a ese bloque para poder validarlo. ¿Cómo va a ser el trabajo que yo tenga que agregar a este bloque? Vamos a tener una cantidad de transacciones que este bloque tome. Vamos a tener un hash del bloque previo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, si este va a ser el bloque 5 que va a ir acá, el hash que va acá del previous hash va a ser el hash de este bloque 4.
Acuérdense que un hash servía para dar la integridad de un bloque. Si yo tengo un bloque, le agrego un hash de lo que me da ese bloque, y con eso yo no puedo modificar nada del bloque porque me modificaría el hash, ¿sí? Acuérdense de eso, que lo habíamos visto con el tema del contrato. Entonces, si yo le pongo el previous hash y le pongo además un timestamp significa una marca de tiempo. Por ejemplo, si hago la transacción ahora, la marca de tiempo sería la de ahora. No va a poder ir a ninguna marca de tiempo que sea anterior a los bloques anteriores, no porque está hecho, si está hecho después, no puede estar hecho antes. Claramente es algo lógico lo que digo en ese sentido, pero la cosa es que esto se comprueba antes de ponerlo. Si alguien pone un timestamp que es anterior a un bloque de esto, es que está haciendo trampa, por lo tanto no se va a agregar. Y con todo eso va a generar su propio hash, ¿sí? Va a hashear todo esto para dar la integridad de ese bloque. Ahora, ese hash que tiene que poner va a ser un hash muy particular. Ese hash se le va a pedir que tenga lo que se conoce como un nivel de dificultad. ¿Qué significa este nivel de dificultad? Que vamos a tener un número extra, además de este bloque, que vamos a tener que irlo variando, ¿sí? 0, 1, 2, 3, va a poder ser cualquier número. Pero la cosa es que agregando ese número a este bloque, este hash va a tener que cumplir una cierta condición. Por ejemplo, que tenga un 0 adelante, 2 ceros adelante, 3, 4, 5, 6 ceros adelante, la cantidad de ceros adelante que yo quiera ponerles. ¿Qué sucede? Si yo pido que únicamente tenga un 0 adelante, encontrarlo va a ser muy fácil. Yo empiezo el nodo a variar 0, 1, 2 y en algún momento ese 0 adelante me va a aparecer. Ahora, si yo le pido que sean 2 ceros adelante, y va a tardar un poquito más en aparecer. Si yo le pido 3, más. Si le pido 10, más todavía, ¿sí? Por eso es el nivel de dificultad que tiene el bloque en poder encontrar ese hash que lo verifique, ¿sí? Este proceso de encontrar ese hash que verifique al bloque y que le dé su integridad es lo que se conoce como minado. Y cada uno de los nodos que realiza este minado, el nodo que primero encuentra el hash que corresponde a ese bloque, se lleva una recompensa. Esa recompensa va a ser el block reward o el Coinbase, ¿sí? Este block reward es básicamente bitcoins o Ethereum que salen de la nada y se le dan a esa persona. A eso que sale de la nada y se le da a la persona esa que lo minó, también se le suman las propinas de las transacciones que acumula. Entonces, con eso, por eso es que es minado, ¿sí? Porque no es que en realidad estás encontrando nuevos Bitcoin, sino que por hacer este trabajo se te está pagando con los Bitcoin que de alguna forma existen, pero todavía no están puestos en circulación. Eso es lo que se refiere como minado. Ahora, una vez que eso está, que ese bloque ya está minado, se va a poner en la cadena de bloques. Fíjense que es una cadena de bloques, ¿por qué? Porque dentro del bloque contiene al hash del bloque anterior. ¿Por qué es esto? Si yo estoy en el bloque 4, tengo el hash del bloque anterior, con ese hash del bloque anterior voy a poder encontrar el bloque 3. Entro en el bloque 3, busco el hash del bloque previo y con ese hash del bloque previo voy a poder encontrar el bloque 2. Y así sucesivamente hasta llegar al primer bloque creado, ¿sí? Que es lo que se conoce como bloque Génesis. Como en la Biblia, el primer libro de la Biblia, que se llama Génesis, acá también. El primer bloque creado se llama bloque Génesis. Y bueno, entonces, esto es cómo funciona una blockchain, ¿sí? Cómo funciona la cadena de bloques. Ahora, nosotros habíamos hablado de que las blockchains son un sistema distribuido. Yo podría tener también una blockchain que no es un sistema distribuido, que estuviera únicamente en un sistema centralizado, únicamente un nodo haciendo todo esto que les estoy comentando. Pero lo que es Bitcoin, lo que es Ethereum, lo que son las criptomonedas de hoy en día, utilizan sistemas distribuidos. ¿Qué significa ese sistema distribuidos? Que no hay un solo nodo que está haciendo esto, sino que hay muchos nodos. Acá yo les puse un nodo 1, un nodo 2 y un nodo 3 que está por acá. Ahora bien,
Esto del Proof of Work es algo que se conoce como método de consenso. Pero no es el único método de consenso que está incluido en la blockchain. Otro método de consenso, que ya estuvimos hablando un poquito también cuando hablamos del ataque del 51%, es el tema de que las blockchains tienen que tener la misma información. ¿Cómo hacen para saber si tienen la misma información o no? Existe comunicación entre todos los nodos de la blockchain. Como ven acá, el nodo 2 y el nodo 1 se están comunicando, y el nodo 1 con el nodo 3 también. Y acá, aunque no se pueda ver la flechita, y ahí, aunque no se pueda ver la flechita, acá podemos ver que el nodo 2 se está conectando también con el nodo 3. Esta conexión de nodo a nodo se llama comunicación P2P o peer-to-peer. Significa que está conectado uno a uno, ¿sí? Todos están conectados con todos. Esa conexión de todos contra todos puede hacer que estos bloques sean iguales. Y en el caso de que alguno tenga un bloque diferente, ese bloque a ese nodo se lo deja de lado, ¿sí? No deja de pertenecer a la blockchain. Por eso es que todos los bloques tienen que tener la misma información. Obviamente, los bloques que están más a la derecha acá, o sea, los bloques nuevos que se van generando, pueden ser que sean diferentes en las blockchains, hasta que al final se elige uno. ¿Cuál es el que se elige? Se va a elegir generalmente el que tenga un mayor trabajo realizado, es decir, que tenga más cantidad de bloques agregados. Entonces vamos a escoger siempre al que tenga más cantidad de bloques. Pero siempre verificando por cada uno de estos bloques que la información sea la misma, y que sea verídica la información que subió este nodo. Entonces con eso estaríamos armando lo que se conoce como blockchain. Y una blockchain principalmente distribuida. Ahora bien, todo esto que vimos acá de una forma muy teórica lo vamos a intentar de ver un poquito con algún ejemplo, ¿sí? Utilizando estas dos páginas web que ya veníamos utilizando. ¿Sí? Había dos preguntas en el chat, pero justo perdí conexión, así que no sé si al final las empecé a responder o... Ok. Porque no me aparecen a mí, porque me desconecté. Veamos. Si querés te las digo. Sí, dale, decímelas, más fácil. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? María Cristina Pom hace las dos preguntas. La primera es cómo se determinan las tips o propinas. Y la segunda es quién y cómo se insertan los timestamp. Timestamp. Ok. Las propinas no se determinan en ningún momento, ¿sí? O sea, no la determina el sistema, la determina el que la envía, el que envía el dinero. Yo le puedo poner la propina que yo quiera. ¿Qué es lo que sucede? Si yo le pongo una propina muy baja, acuérdense que este nodo, cuando quiera sacar las transacciones, va a sacar las propinas de mayor valor, ¿sí? Entonces mi transacción va a quedar acá en la mempool por siempre y no la va a tomar nunca. Ahora, si yo le pongo una propina muy alta, este nodo seguramente va a estar re ansioso por tomar mi transacción. Pero obviamente va a tomar mi transacción y yo voy a estar perdiendo dinero porque lo voy a estar pagando de más. Entonces, claramente hay un valor medio, ¿sí? Que es el valor de mercado, ¿sí? Entre el valor de mercado que está dado por la oferta y la demanda de esta blockchain, ¿sí? Entre más cantidad de transacciones tenga que hacer la blockchain, más alto va a ser este nivel de propina medio que se esté mandando, mientras que si tiene que procesar menos demandas, va a ser más bajo. Por esto es que pueden ver que, por ejemplo, en el año 2017, cuando empezó el tema de los CryptoKitties, o en el 2020, con el boom de los DeFi, el precio del gas, del fee, de las comisiones que se pagaban, eran extremadamente altos. Inclusive se lograron ver comisiones de $100 por hacer una transferencia de Ethers, ¿sí? Que es una barbaridad. Y bueno, básicamente es eso. Vos determinás el precio de la propina que querés pagar. En cuanto al timestamp, se le pone el timestamp del momento, ¿sí? Yo tomo la hora de la máquina en este momento y le pongo ese timestamp.
¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo un minado de bloques de 15 segundos, por ejemplo, está bien. Puede ser que dentro de esos 15 segundos que yo pueda variar ese timestamp y en vez de ponerle 12, que pasó a los 12 segundos, pasó a los 15 o pasó a un segundo. Es como que tiene una cierta variabilidad, pero nunca me voy a poder ir de esos 15 segundos. Si yo quiero hacer trampa y ponerle un timestamp de un año atrás, no voy a poder, ¿sí? Porque tengo únicamente un margen de 15 segundos para ponerlos. Ahora, con blockchains, por ejemplo como Bitcoin, que cada uno de estos bloques se minan cada 10 minutos, claramente tengo mayor variabilidad, ¿sí? Puedo poner 10 minutos de diferencia entre lo que es realmente y el bloque que yo estoy ejecutando, ¿sí? Igual acuérdense que esto va a estar validado por todos los mineros, por lo tanto si algún minero tiene un bloque demasiado, que se va demasiado, los otros van a decir, espera, este timestamp no está bien, ¿sí? ¿Se entiende? Tengo una consulta, Cristian. Sí. A mí me pasó que las veces, o sea, tampoco hice tantas transacciones, pero me pasó que te da ya el fees que te van a cobrar y no tengo posibilidad de elegir más o menos esto que decís vos. O sea, esto lo había escuchado, pero como que cuando quiero hacer transacciones me dice tanto es el fees. Como que no me da posibilidad de decir si quiero pagar más o menos, como para que se ejecute más rápido o no. No sé si puede ser eso posible o como... Bueno. Con muchas transacciones no hice, siempre por ahí hago retiros por ahí de Binance, hago una no gustó y ahora algo de eso. Y como que me dice directamente lo que me va a salir a la comisión. No me da posibilidad de decir, bueno, quiero que se ejecute más rápido, entonces pago un poco más. Claro, bueno. Primero tenés que tener en cuenta que ahí en Binance, el que está haciendo la transacción es Binance, ¿sí? Binance ahí hace una cosa para ganar dinero, ¿no? Yo te digo, bueno, te pongo esta transacción y después lo que ejecuta es todas las transacciones en un batch, ¿sí? Claro, y paga una transacción, pero ejecutó, no sé, 100 transacciones de todos sus usuarios. Entonces él paga una transacción y con todas las otras 99 se les queda a él. ¿Sí? Claro, eso sería si transfiero de una non custodia a la otra non custodial, ahí sí habría posibilidad, me diría, de sí. pagar más o menos. En una no custodia te daría la posibilidad. Binance no te da la posibilidad porque es parte de las ganancias de Binance. Binance en sí, cuando está transmitiendo a la blockchain, está pasando esto mismo, ¿sí? Binance está poniendo un fee que es para pagar la transacción y ese fee que pone Binance es como les estoy comentando, ¿sí? Lo que pasa es que acá, las transacciones de Binance, en vez de ser una transacción de mandar un Ether de una billetera a otra, está mandando todo un batch de transacciones. Entonces esto cuando se mete en su bloque, se meten como todas las transacciones juntas, paga muchísimo menos dinero y se queda con todo el dinero de las comisiones. Bien, gracias. Después hay una pregunta de María Cristina, que creo que ya la respondiste en realidad, que dice, el nodo que encuentra primero el hash recibe alguna recompensa, que bueno, ya un poco lo habías respondido. Sí, recibe una recompensa que es el block reward del bloque. Hola Cris, ¿qué tal? Micaela te habla. Dale. Tengo una pregunta que me surgió cuando dijiste, bueno, que el tema de los bitcoins son 21 millones, algo así, ¿no? O sea, hoy no lo dijiste, pero bueno, hay un número. Y dijiste que, bueno, que no se sabe de dónde sale. Me entró una duda como más para llegar al génesis. ¿Cómo es que es? ¿De dónde es que sale esto que dice, bueno, estamos en 18 millones, estamos en 20? ¿Cuál sería el inicio? ¿De dónde sale o cómo es? Ok, el bloque génesis de Bitcoin tuvo 50 Bitcoins, ¿sí? Empezó largando 50 Bitcoins. Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con eso? Como les decía, o sea, Bitcoin en su protocolo dice, bueno, vamos a tener 21 millones. Pero ¿cómo hace para largar esos 21 millones? Yo podría decir, bueno, tomo todos para mí y después se lo vendo a la gente y así distribuyo los 21 millones. Pero eso sería centralizarlo en mí, ¿sí? Entonces, el protocolo de Bitcoin dice, bueno, yo lo creo, pero una vez que lo creé y lo lancé, ya el protocolo no es más mío, sino que es de toda la comunidad. ¿Sí? Por eso es un sistema distribuido, descentralizado.
Entonces, ¿cómo es que esos bitcoins se generan? Esos bitcoins se generan dando este recurso, ¿sí? Del proof of work que acabo de mencionar acá, y que cada vez que uno mina un bloque para ponerlo en la blockchain, se gana un block reward. Ese block reward comenzó siendo de 50 bitcoin, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo ese 50 bitcoin lo mantengo siempre 50 bitcoin, ese valor de bitcoins va a ser divergente. Matemáticamente se conoce como divergencia. ¿Por qué? Porque va a tender al infinito, ¿sí? Porque vamos a estar mirando 50 bitcoin, 50 bitcoin, 50 bitcoin y nunca vamos a disminuir. En cambio, si yo esos los vamos dividiendo por 2, vamos mirando 50 bitcoin, después 25, después 12,5, después 6,75 y así sucesivamente, eso que vamos dividiendo por 2 es lo que hace que esto tenga un límite tope de emisión, ¿sí? Ese límite tope de emisión fue lo que se estableció como 21 millones de Bitcoin. Comenzó minándose 50 a los 4 años, que en realidad son 210.000 bloques, ¿sí? No es que son exactamente 4 años, pero son 210.000 bloques. Cada 210.000 bloques, ese reward baja de 50 Bitcoin a la mitad, a 25. Después van a ser 210.000 bloques que van a estar pagando 25 Bitcoin. Después de que esos 210.000 bloques pagando los 25 Bitcoin, se divide otra vez a la mitad. Y van a haber otros 210.000 bloques que van a estar pagando 12,5 Bitcoin. Y así sucesivamente. Si uno hace todos esos cálculos, va a ver que los Bitcoins se van a acabar en el 2140. ¿Sí? ¿Por qué? Estos 210.000 bloques se calculan en Bitcoin para que sean minados en 4 años. Por eso que cada 4 años existe lo que se conoce como halving, que es esta división por 2. Esto se da justamente modificando la dificultad que yo les dije de acá. ¿Qué pasa? Para que se den esos 210.000 bloques, yo tengo que minar un bloque cada 10 minutos. Entonces, si yo agrego mucho poder a la red de Bitcoin y empiezo a minar un bloque cada 5 minutos, voy a tener que luego subirle la dificultad para que los bloques empiecen a minar uno cada 15 minutos y poder hacer que el promedio me llegue a 10 minutos. Bitcoin, el protocolo, cada 2 semanas reconsidera este nivel de dificultad y lo establece para que el promedio siempre esté en un bloque cada 10 minutos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Genial. Y una pregunta más. Por ahí esto es muy súper técnico y que quizás te esté preguntando una cosa que no sé. Es que es súper técnico, no. o sea, estoy intentando de ver cómo se lo explico, o sea, se lo puede mostrar en el código, pero... Claro, pero digo, el mismo sistema dice, bueno, hasta acá, pum, esto es como que el mismo sistema da los bitcoins y también los va a limitar. Por ahí es una pregunta un poco, pero sabemos que es descentralizado. Yo digo, ¿dónde están? ¿Entendés? Es como, ¿cómo es que pum, sale un bitcoin, sale otro? Y decimos, bueno, hasta acá. Por ahí es un poco más técnica la pregunta. Sí, me respondiste todo eso, pero es como que me entra la duda de decir, bueno, ¿de dónde sale? Entiendo que es del protocolo y todo, pero como es descentralizado, ¿no? Y digo, wow, ¿de dónde sale todo esto, no? Que... Mira, te propongo un reto. Agarrá, sí. Pensá como que tuvieras una moneda de $1 y querés llegar a la moneda de $1, no con $1, sino con 50 centavos, después con 25, más 12,5. Intentá de sumar toda la cantidad de monedas que vos puedas poner y a ver si podés superar ese peso. Ok, sí. Te reto que puedas superar ese peso. Vas a ver que no lo vas a superar nunca. Justamente por esto que te digo de la convergencia. Vas a converger en un valor. Por eso justamente el halving. ¿Sí? Acá vamos a converger a los 21 millones. Obviamente que al ser esto matemáticas discretas, llega un punto que ya no se puede emitir. ¿Sí? En el caso de que sea no discreta, o sea, discreta significa que tiene números como que se pueden y números que no se pueden, ¿sí? En el caso de que no sea discreta,
que puedas poner la cantidad de decimales que vos quieras, vas a poder seguir sumando, pero vas a ver que nunca vas a llegar tampoco. Bien. ¿Sí? Sí, creo que voy entendiendo, sí. Gracias. Genial. Como les digo, sí, eso es un poco técnico. Acá lo que se tienen que llevar en aprendizaje es este tema de la minería. Así que por dar la minería, que es un trabajo que yo estoy poniendo, se me van a emitir cierta cantidad de bitcoins, más los bitcoins que estaría pagando con las transacciones como propina, ¿sí? Y que cada uno pone su propia propina, y según la propina que uno ponga, te va a tomar el nodo para agregarte al bloque o no. Y después que el bloque tiene siempre el previous hash para poder ir recorriéndolo. Y esto es lo que realmente genera la cadena. ¿Sí? Acuérdense que es una cadena de bloques, tiene que ser una cadena, no pueden ser bloques sueltos. Están ligados a través de previous hash. Y después... Sí. Perdón, y otra pregunta quería hacer. Sí, dime. Perdón. Y cada bloque puede ser que tenga un hash, digamos, de inicio y otro al final, y que del final sea el primero del bloque siguiente, o yo lo tengo mal entendido. No. Cada transacción tiene su hash, que es únicamente para guardar la integridad de esa transacción. Si yo hago una transacción y mando la transacción y mando el hash, entonces con eso guardo la integridad de la transacción, que nadie me pueda modificar esa transacción. Después, este otro hash, que es el hash del bloque, ¿sí? Una cosa es el hash de la transacción, que como digo es la integridad de la transacción, y la otra cosa es el hash del bloque, que sirve, además de para guardar la integridad del bloque, para poder hacer este juego del minado, ¿sí? Que es básicamente para hacerle gastar dinero al que quiere minar, para que no quieran minar cualquier cosa, ¿sí? O sea, si vos querés minar algo mal, vas a tener que pagar dinero. ¿Cómo vas a pagar dinero? Con electricidad y los equipos que vas a necesitar para hacerlo, que son esos equipos caros. ¿Sí? No les sirve una computadora normal, común y corriente, porque no van a poder minar nada. ¿Sí? Entonces, yo con eso, tenía gráficamente entendido, por eso te lo estoy preguntando, porque quizá no lo haya comprendido mal en su momento cuando lo leí este tema. Pero yo tenía entendido que así, digamos, utilizando estos mismos gráficos que vos pones acá, ¿no? El bloque 1, por ejemplo. sí. El bloque 1, este hash que figura al principio, es el que se produce. Ay, gracias, lo aumentaste de tamaño. Sí. Ese hash es el producido de haber minado todo este bloque, ¿está bien? El previous, o sea, supongamos que el bloque 1 es el bloque génesis. Este previous hash no va a haber un hash preview porque es el primer bloque de todos. Entonces el hash este va a ser 0. Va a ser todo 0. Ahora bien, este hash del bloque 2, fíjate que acá tiene un previous hash, va a ser el hash del bloque 1. O sea, el bloque 1 generó un hash con toda su información para poder guardar la integridad de ese bloque y ajustar el nivel de dificultad. Y ese hash va a pasar al bloque 2. Este bloque 2 va a hacer su hash y va a pasar al bloque 3. Va a hacer su hash, va a pasar al bloque 4. Ok, porque, digamos, yo lo tenía entendido, pero veo que quizás lo comprendí mal. Yo entendí como que uno partía, supongamos el bloque 2, ¿no? Que uno partía de un hash del bloque génesis, digamos. Después, digamos, se agregaba todas las transacciones. Es decir, todo este bloque va a estar iniciado por un hash que es el que viene del bloque génesis. Uh-huh. Después se le agregan, como si fuera una contabilidad, todas las transacciones que corresponden a ese bloque. Claro. Y después se cerraría porque tendría que originar un hash final que sería el inicial del bloque 3. Este razonamiento, ¿es incorrecto? No, es exactamente lo mismo. Vos tenés el hash del bloque previo, toda la información, como decís el libro de contabilidad, transacción 1, 4, 5, ¿sí? Le agregás el timestamp, obviamente, y haces un hash de todo eso. Ese hash que sacás ahí va a ser el hash del bloque siguiente. Está bien, porque a mí me faltaba un hash en cada bloque, digamos, del razonamiento que yo había hecho en base a todo lo que fuimos viendo en las clases anteriores y todo lo que fui leyendo. Entonces, sí. Quería corroborar que fuera, es decir, cada bloque sería un gran libro de contabilidad. Exacto. Y entonces lo que cada bloque contiene
serían todas las transacciones que son todas estas que se han validado, que se han minado y que han obtenido esa recompensa y que, digamos, integran ese bloque, el 3 o el 2 o el que sea, ¿no? Exacto. Después eso se cerraría porque eso le daría la integridad, no solo de inicio, porque yo, si me quedo con un solo hash del bloque 3, voy a tener el hash de integridad del bloque anterior, pero yo necesito un hash de cierre Exacto. de ese bloque, Sí, que sí. sería el inicio del bloque siguiente. Por eso Sí. yo en el gráfico, discúlpame que sea tan No, está preguntona, perfecto, está Cristian, perfecto. ¿no? Pero me faltaba el hash final de cada bloque. Ujú. No sé si... Es este hash de acá. O sea, lo que vos estás llamando como hash principio y hash final es lo que yo llamé como previous hash y el hash. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, pero sí, está perfecto lo que decís. Siempre vas a tener el hash del bloque anterior, ¿sí? Para formar la cadena, y el hash del propio bloque para dar la integridad de ese bloque. ¿Sí? Y que la integridad de ese bloque va a ser llevada al próximo bloque para dar la integridad de la cadena. ¿Sí? Ok, y discúlpame, Cristian, yo te había preguntado cómo se determinan los tips o propinas y vos se lo habías explicado a Micaela. Sí. Y habías explicado que era una cuestión de oferta y demanda. Sí. Es decir, oferta y demanda determinan un precio. Entonces, esta transacción que digamos se origina desde la wallet, desde la billetera, y va a parar al nodo 1, entonces quiere decir que yo, digamos, como para comprar Bitcoin, supongamos, o lo que sea, la moneda que sea, digamos, a mí me establecen un precio, que ese precio ya contiene entonces el tipo propina, o sea, y eso es lo que después determina que, digamos, el que más tip o propina contenga dentro del mempool sea el que sea elegido para integrar el bloque. ¿Está bien? No, en realidad nunca te lo determinan. Lo que vos ves como determinación en realidad es un promedio de lo que están pagando en el momento. ¿Sí? Por eso lo que dije el mercado. Porque el mercado lo que hace es sacarte un promedio de lo que se está pagando en el momento. La que pone el cuánto quiere mandar de propina sos vos en tu billetera. Tu billetera vas a tener el campo para decir quiero pagar mucho, quiero pagar poco. Si vas a Metamask, por ejemplo, acá tengo la fotito de Metamask, Metamask te va a poner tres formas de propina. Una low, ¿sí? Una medium, creo, y otra fast o algo por el estilo. Pero eran tres, ¿sí? Una para que sea lenta la transacción, otra para que sea normal y otra para que sea rápido. Después también tenés la forma de editarlo para vos poner la tuya propia, que se vaya por afuera de esos valores que te propone Metamask. Metamask lo que hace para proponerte los valores es justamente ver los mempool, ver cuánto es el precio promedio de la transacción y en base a eso te lo determina. ¿Sí? Pero vos podés poner exactamente lo que quieras. Bueno, clarísimo. Y la última, no te molesto más por un rato. Digamos, vos dijiste que este bloque, mejor dicho, el nodo, este nodo 1, que fue el que formó el bloque y el primero que encontró el hash, digamos, que cierra cada bloque, ese tiene una recompensa. ¿Y dónde está registrada la recompensa? Por ejemplo, en este caso, ¿iría registrada dentro del bloque 1? ¿O cómo lo cobra la transacción 1? Esta gente que está minando acá para este bloque? La transacción 1. Siempre que minas un bloque, la primera transacción es la recompensa. Vos te la asignás a vos mismo. Si la ganás... Sí. Ok, era fácil entonces. Muchas gracias. Si la ganás, quedás con la recompensa. Si se mina el bloque, quedás con la recompensa. Si no se mina el bloque, no tenés recompensa. Pero es la primera transacción del bloque. Bien. Ahora, bueno, esto mismo que vimos ahí, vamos a verlo un poquito acá, como le decía, en estas páginas, ¿sí? Acuérdense de los hash, ¿sí? Cualquier cosa que yo ponga, acá tengo un hash, que es básicamente un número que contiene siempre la misma cantidad de valores. Y acá tenemos blockchain, pero vamos a ir directamente a la blockchain distribuida, ¿sí? Fíjense, esto es un proceso de minado. Yo tengo acá una transacción 1, la transacción 4, la transacción 5. ¿Sí? Acá no estoy poniendo el timestamp ni nada, pero acá pueden tener un montón de otra información. ¿Sí? Acá yo pongo la información. El número de bloques, ¿sí? Es importante. Este va a ser el número de bloque 1.
o sea, el bloque génesis, fíjense que tiene un campo acá que se llama anterior, que sería el hash del bloque anterior, como es el bloque génesis, acá es todo 0, como les había comentado. Y este hash es el que yo tengo que encontrar. Fíjense que esto está marcado en rojo. ¿Por qué? Porque todavía no encontró un hash que dé el nivel de dificultad que está propuesto por la red en este momento. Tengo que poner una cierta cantidad de ceros acá para lograr esa dificultad. Por ejemplo, si yo pusiera 2 ceros como nivel de dificultad, fíjense que acá tengo 1 ya. Si pusiera 2 ceros, tendría que probar acá con el nonce el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ay, no. 16, 17, 18. Bueno, y así ir probando hasta encontrarlo. ¿Sí? No sé cuánto tardaría, pero voy a tardar un rato. Ahora, si le pongo 3 ceros, voy a tardar más. Fíjense que con un 0 se lo encontré rápido. Con 2 ceros voy a tardar más, con 3 ceros voy a tardar más y así sucesivamente. Entonces, le voy a dar acá a minar. ¿Sí? Vamos a minar el bloque. Fíjense que lo que va a hacer es cambiar este nonce para encontrar una cierta cantidad de ceros acá en el hash. Acá propuso 4 ceros. Y fíjense que para encontrar 4 ceros, el nonce este quedó en 69.483. ¿Sí? Entonces hizo todo ese trabajo para llegar a ese nonce. Obviamente, en la red original hay mucha más cantidad de ceros que yo tengo que encontrar, por lo tanto este número va a ser muchísimo más grande y el trabajo que va a poner es un trabajo bastante importante. Con esto queda minado este bloque. Y fíjense que este hash acá, que da el cierre a toda esta transacción, como había dicho su compañera, pasa acá como el hash anterior. Los 4 ceros, 79, B3. Los 4 ceros, 79, B3. ¿Sí? Y acá yo le puedo minar otra información. Pongámosle, no sé, hola, por decir cualquier cosa. Acá generalmente son transacciones, ¿no? Que yo puedo mandar dinero de un lado a otro. No sé, from Pepe to Juan, value, sí, un Bitcoin. Sí, ponerle que minemos esto. ¿Sí? Fíjense que ahora el hash anterior sí tiene los 4 ceros porque lo trajo de acá. El número de bloque está fijo, que es 2. El nonce es lo que voy a tener que variar para encontrar un hash que cumpla con esta condición de los 4 ceros. Entonces le doy minar. Y ya me lo pone en azul. Y así puedo ir minando al siguiente bloque con otra información y al siguiente bloque con otra información. Ahora, esperemos que esto se mine. Ahí está. Fíjense acá el valor que tuve que encontrar, 208.826. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Si yo quiero variar algo de acá, por ejemplo poner un espacio, fíjense que ya esto tendría que minarlo de vuelta. Minarlo de vuelta sería fácil porque aprieto el minar de vuelta. Esperaré un ratito. Y ahí ya se minó. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo el espacio, sí, en vez de querérselo agregar acá, se lo agrego acá, al primer bloque, ¿sí? En la transacción 1? O cambio transacción 1, le pongo la transacción 10 acá. Fíjense que me puso todos en rojo. ¿Por qué? Porque se propagó este previous hash, este hash de acá, ¿sí? Que pasó como hash acá, al anterior de acá, y después se minó esto, y cambió el hash acá, y se pasó acá, y así sucesivamente. Un leve cambio atrás, todo lo que está adelante, fíjense que queda totalmente invalidado. Y tengo que empezar a minarlo de vuelta. ¿Sí? Voy a tener que minar acá. Fíjense que acá va a cambiar el nonce. Después minar acá. Y así sucesivamente minar todos los bloques de vuelta. Claramente, entre más atrás nos vamos, más bloques van a quedar en rojo. Y más bloques voy a tener que minar después. Y eso es lo que trae la inmutabilidad de la blockchain. Entre más atrás nos vamos, más inmutable es algo. No quiere decir que la blockchain sea 100% inmutable, sino que mutar un bloque que está
arriba de todo es relativamente fácil. Un bloque que está abajo de eso ya no es tan fácil. Un bloque que va más abajo de esto, menos fácil es todavía. Y si nos vamos a mutar a un bloque que fue escrito hace 1 hora o 2 horas, ya es muy difícil de mutar. Y si lo vamos a mutar a algo que escribió hace un año, ya es prácticamente imposible. Porque tenemos que volver a minar toda la blockchain. Y como ven, esto de acá tarda un tiempo. Y bueno, este tiempo es bastante rápido en sí porque fíjense que es un nivel de dificultad bastante simple. Los niveles de dificultad que tiene la blockchain de Proof of Work de Bitcoin, por ejemplo, son muy grandes. Acuérdense que minar un bloque de esto tarda aproximadamente 10 minutos. Si nosotros nos vamos a un año atrás, vamos a tener que tardar un año de vuelta en minar todos los bloques. Y mientras minamos todos los bloques durante un año, utilizando todo el hash power que existe, o sea, toda la potencia que hay hoy en día, nos tardaría un año en minarlo. Necesitaría tener mucha más potencia para poder minar todo eso y alcanzar a los bloques que ya van adelante, sí, que van siguiendo minando. Entonces por eso es que es tan difícil mutar cualquier cosa de la blockchain. Sí. Pero no es también, porque calculo que toda esta cadena de bloques en algún momento se tendrán que cerrar, me imagino, no sé, pregunto, porque si no sería como una cadena de bloques al infinito. Además, no es un solo nodo es el que obtiene la recompensa, pero acá hay muchos nodos que están ¿Vos dijiste que era distribuida o yo entendí mal? Sí, todo sí, esto? totalmente, es distribuido. Acá lo estamos Distribuido, viendo. o sea que si yo quiero hacer lo que dijiste vos y cambiar y poner ese 0 que pusiste acá en el bloque 1, o el espacio en el bloque 2, no me acuerdo cómo fue la transacción. Sí, tengo que modificar todos. Entonces, claro, pero eso, digamos, entraría en colisión con la información que tienen los otros nodos distribuidos en la blockchain, ¿no? Claro, lógicamente. Yo lo que estoy diciendo es, suponiendo que tenemos únicamente un nodo, ¿sí? Dejando de lado que hay muchos nodos, porque después que hay muchos nodos todavía lo hace más complicado todavía el tema de la modificación. Pero suponiendo que tengamos un solo nodo, ¿sí? Y modificamos algo de atrás, vamos a tardar otra vez un año en poder minar todo de vuelta, ¿sí? Y teniendo en cuenta ahora que hay más nodos, ¿sí? Que también siguen minando, ya cuando ese nodo mine lo de un año, todos los demás nodos ya van a haber minado mucho más, ¿sí? 10 años, 20 años, 100 años inclusive. Pero no se cierran entonces las cadenas. No se cierran. Digamos, siguen al infinito esto. Siempre se puede agregar, claro, siempre se puede agregar. No se hace, digamos, como un cierre anual o algo así, ¿no? No. Vas agregando. Agregar se puede, lo que no se puede es modificar. Mientras vos quieras agregar, puedes agregar todo lo que quieras. No puedes modificar para atrás. ¿Entendés? Por eso yo dije acá, modifico para atrás, tengo que empezar a minar todo de vuelta. Y ese minar cuesta tiempo, dinero, recursos, ¿sí? Y si yo tengo 1.000.000 de computadoras que tardaron un año en minar todo eso, una computadora que quiere hacer trampa y cambiarlo, me va a tardar 100 años en minar eso, ¿sí? O 1.000.000 de años en realidad me tardaría en minar eso. En minar un año. Gracias, Cristian. Genial. Entonces, eso por un lado. Después lo otro, como sí dijo su compañera, que es totalmente válido, no vamos a tener únicamente un nodo, sino que vamos a tener varios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo con este nodo mino esta transacción, ponele que volvemos a la transacción 1, la minamos. Fíjense que tardó un tiempo en hacerlo. Después, al siguiente nodo, lo único que tienen que hacer para validarlo es transmitir esto, transmitir los datos. ¿Sí? Esto obviamente pone que está en otra cosa. Transmite los datos y este valor del nonce. Una vez que transmite esto de acá, lo pega acá y fíjense que ya lo validó solo. ¿Sí? No hizo falta 1 hora en tardar en validarlo, ¿sí? Lo valida rápido porque se ponen los datos y ya está. Entonces eso es lo que hace cuando transmite de la comunicación P2P de un nodo al otro. Le transmite los datos que tiene acá. Este nodo que está acá abajo va a hacer obviamente las validaciones de las transacciones que sean correctas. Y con eso también le van a agregar el nonce que le pasa. Y una vez que está todo eso, ya les va a dar el mismo hash que está allá. Y si comprueban, los hash de acá y el hash de acá va a ser el mismo.
Después lo mismo le pasa a este dato de acá. Y le pasa el nonce de acá. Obviamente primero tiene que minar. Lo mino y ahora le pasa el nonce. Y con eso se valida. Y así sucesivamente se van validando todos los bloques. ¿Sí? Claramente. Cristian, discúlpame. Sí. ¿Los validadores cobran comisión o solo para cerrar el bloque? Es la comisión que se cobra. Únicamente el bloque que lo mina, ¿sí? Este que yo apreté acá, minar, ese bloque, Sí. que es el que transmite después por P2P a todos los demás nodos los datos y el nonce, es el que cobra la comisión. El resto no la cobran. Ah, ok. Es el que Gracias. gana, esta. Porque es una carrera, ¿sí? A ver quién lo encuentra primero. Este hash. Bien. ¿Sí? El que lo encuentra primero es el que se gana la comisión. Por eso es que están muy interesados en la cantidad de poder que le meten, ¿sí? Y es que utilizan computadoras, no una computadora común ya no te sirve de nada porque la cantidad de poder que hay metido en la red es impresionante. Entonces se utilizan máquinas especiales y aún así se juntan entre varios, lo que se llama un pool de minería, agregan todo el poder ese a la red y en base a eso después se dividen las ganancias en función de la cantidad que aportaste, ¿sí? Pero únicamente el que lo descubre es el que se lleva el dinero. Y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Esto lo vamos minando. Pasamos los datos y el nonce, que lo hace rápido. Después la comprobación. Fíjense que el trabajo acá no está en comprobarlo, porque comprobarlo es únicamente pasarle los datos y ya lo comprueba. El problema es minarlo. Minarlo es cuando estamos consumiendo trabajo. Por eso es que se paga por esa minería y no por la comprobación. Ahora, como les decía, ¿qué pasaría si este de acá se quiso hacer el vivo y dijo, bueno, yo tengo el control de este nodo y a este un BTC le voy a poner 2 BTC? Fíjense que todo para adelante dejó de estar minado. Entonces, ¿qué sucede? Se van a fijar el hash, ¿sí? Que este hash no coincide con este de acá. Son diferentes. Inclusive, si esto de acá estuviera minado, minamos esto de acá, minamos esto de acá, los hash van a ser diferentes igual. 45E1B, 50 2F9, ¿sí? ¿Y qué sucede? Ahí sí, como van a estar conectados todos P2P, van a ir al tercero y fijarse con cuál coincide el tercero, si coincide con este o coincide con este. Y ahí va a ganar lo que dice la mayoría. ¿Sí? Como decíamos, es un sistema de consenso que se basa en lo que dice la mayoría. No porque la mayoría sea confiable, sino que porque como no se conocen, no van a estar todos haciendo las mismas trampas, ¿sí? Entonces podemos decir que en el promedio todas las cosas que estén en la blockchain dadas van a ser ciertas. Ahora bien, esto es lo mismo que vimos acá, que expliqué, lo mismo que vimos acá, la firma de la transacción se agrega en un mempool, el mempool se pasa a lo del bloque, el bloque se mina y eso se agrega a la cadena de bloques, ¿sí? Es lo mismo, pero lo mostré de una forma un poquito más gráfica, ¿sí? Para los que se hayan perdido un poco. Y obviamente, bueno, y esto de acá, si se fijan, lo que se forma es un árbol en realidad, porque acá puede haber otro que este bloque, después de este bloque 4, de este bloque 3, el bloque 4 sea otro diferente y así sucesivamente. Siempre se va a dar el que tenga mayor cantidad de bloques, porque es el que tiene más poder. Entonces esto es como que se forma una estructura de árbol. Por eso esto se conoce como Merkle Tree. Merkle Tree es esto de poder juntar las cadenas, de ir de una transacción del final hacia la transacción primera, hacia el bloque primero, mejor dicho. No es muy importante, se lo digo por si en algún momento escuchan Merkle Tree, es eso. Y bueno, después, viendo algo un poquito más real, así es como se ve la información de un bloque real. ¿Sí? Esto, si se fijan, Etherscan es porque es un bloque de Ethereum. Este es el block height, es el número de bloques. ¿Sí? El bloque es
Acuérdense que el bloque acá, yo le puse bloque 1, bloque 2. En realidad eso se llama block height, es el número de bloque. Este es el bloque número 1.704.953. El status está finalizado, ¿sí? Porque ya lo comprobaron. El timestamp, como les decía, acá esto tiene un timestamp que les da la fecha en cuando se hizo. Fíjense que esto fue el 14 de junio de 2016, a esta hora. Claramente que no hace falta que sea exactamente a esa hora, sino que puede tener una variación capaz de 15 segundos, que es la variación que hay entre un bloque y bloque. A ver, este por ejemplo es 9:49:47, el anterior 9:49:32. ¿Sí? Fíjense que de 32 a 47 segundos podría haber puesto cualquier número. ¿Sí? Y eso me lo hubiera tomado como válido. Pero si yo este bloque lo quería minar con 31 segundos, como el anterior era 32, no me lo iba a dejar minar. ¿Sí? Entonces, eso es el timestamp. Después, transacciones. Fíjense que acá dice que el bloque tiene 15 transacciones. Yo podría ver inclusive las transacciones acá del bloque. Después vamos a analizar un poquito. Pero bueno, acá tengo las transacciones del bloque. Acá me dice quién fue el que lo minó. ¿Sí? Este Coinotron fue el que lo minó. Esta es una dirección alias. ¿Sí? Coinotron. En realidad la dirección es esta 0xF8B4 bla bla bla. El block reward, que decíamos que es lo que recibe la persona que lo minó. Fíjense que es 5,16, que es este 5, que es un block reward estático, como serían los 50 bitcoins que les había comentado, o los 25, o los 12,5 que se van dividiendo cada dos con el halving, más después esto de acá que tiene que ver con los fees. ¿Sí? No le dé mucha importancia a esto de los uncle y los normales, ¿sí? Son los fees que mandan las transacciones. Esto es la dificultad, ¿sí? Que yo les decía, la cantidad de ceros que tienen que encontrar en el hash. Fíjense que es una dificultad, es un número grande de dificultad. Y la total difficulty sería la dificultad total que hay en toda la cadena de bloques. Fíjense que son números mucho más grandes. Después, la dificultad, acuérdense que tiene que ver con la cantidad de procesamiento que yo tengo que poner para encontrar ese hash, ¿sí? Que me va a minar el bloque. Este es el tamaño del bloque, 2 kilobytes. O sea, alguien va a tener que guardar esos 2 kilobytes en algún lado. No alguien, sino todos los nodos van a tener que guardar esos 2 kilobytes. Esto es el gas usado. El gas es esa propina. Y el gas limit es el gas que se mandó. O sea, uno cuando manda generalmente de más. Y después se le devuelve lo que sobró. Entonces, esto es lo que se mandó. Esto es lo que lo que se usó y el resto lo devolvieron. Después, bueno, datos extras, no viene mucho el caso. El precio del Ether en ese momento. Acá tengo más información. Fíjense que acá tengo el hash, ¿sí? Este es el hash del bloque que hace el cierre del libro contable, como decía su compañera. Una vez que tiene todo, el cierre del libro contable para poder marcar la integridad de ese bloque. Y este parent hash es lo que yo llamé como previous hash, o que esta página llamaba como anterior. ¿Sí? El bloque anterior tiene este hash. Y esto acá, bueno, no importa. Y este es el nonce, ¿sí? El número que es nonce significa de number utilizado once, ¿sí? Una sola vez. Este es el número que encontró, ¿sí? Fíjense que es un número mucho más grande y que estamos utilizando un sistema hexadecimal, o sea, es más grande todavía de lo que parece. Entonces, este hash con este nonce y va a ser lo que encuentre, lo que va a ser la minería, ¿sí? Una vez que lo mina, se le paga a este Coinotron este valor del block reward. Y con eso queda establecido. Y obviamente acá están las transacciones que se incluyeron en ese bloque. Si venimos a ver estas transacciones, por ejemplo, esta primera transacción también tiene un hash, ¿sí? Porque las transacciones también necesitan guardar la integridad, entonces viene hashada. Dice qué fue lo que se hizo en la transacción, en este caso fue una transferencia, en qué bloque estaba, que era este bloque que estábamos viendo acá. Fíjense que es el mismo, el 1.000.000 y pico, 1.000.000 y pico. El tiempo cuando se hizo, hace todos estos días y 41 minutos. De quién hacia quién fue la transacción. Fíjense que acá fue de esta billetera hasta Bitfinex. Bitfinex es un exchange, como si fuera Binance. Y el valor fueron de 155 Ethers.
¿sí? Y pagaron una transaction fee de 42, de 0,000042. Fíjense que este pagó lo mismo, este pagó un poquito más, este pagó un poquito más, este más todavía. Fíjense que son todos valores variables. Uno puede poner lo que quiera acá, ¿sí? Para pagar. Lo que pasa que en función de lo que ponga es si se va a ejecutar ya, si se va a ejecutar dentro de unas horas, si se va a ejecutar dentro de un día, si no se ejecuta nunca, capaz. Dependiendo de lo que uno le ponga. Entonces no hay que ponerle demasiado, ¿sí? Como para no desperdiciar plata. Si todo el mundo le está poniendo estos 0.00042, yo no le voy a poner un Ether, ¿sí? Porque estaría desperdiciando plata. Pero le voy a poner algo similar. Si lo quiero hacer más rápido, en vez de ponerle 42, le puedo poner 45, por ejemplo. Y ya lo hago más rápido que el resto. Y tampoco le voy a agregar ceros acá porque no se me va a ejecutar nunca. Y bueno, si vemos, entramos dentro de la transacción, también podemos ver más datos. Acá la transaction hash, acá en el bloque donde está, el timestamp de la transacción, ¿sí? De a dónde hacia dónde, el valor que tuvo esta transacción, el fee que pagó, el precio que estaba el gas, ¿sí? Porque esto después vamos a ver, pero la transacción para... Todas las transacciones, digamos, tienen una cantidad de gas que pagar, que son fijas, ¿sí? O los contratos también tienen una cantidad de gas que son fijas. El tema es después el precio de ese gas. Ese precio de gas puede ser variable, que es lo que lo está dado por el mercado. Este gas es la cantidad de cómputo que yo tengo que hacer. Por eso, como la cantidad de cómputo es fija, el gas es fijo. El tema es que el precio del gas es variable en función de cuántas personas estén necesitando ese poder de cómputo y ofertando por él. Y bueno, más detalles. Tenemos el precio del Ether, el gas limit, que sería el máximo que puedo utilizar. Es un límite que yo pongo en la wallet cuando mando, para que no se me pase esos niveles. Después vamos a ver por qué. Y bueno, otros atributos, por ejemplo acá tiene un nonce. Este nonce no es el mismo que habíamos visto acá, ¿sí? Sino que es un nonce de la billetera. Esto quiere decir que la billetera hizo 241 transacciones antes de esta. Esta que está en la posición número 14 del bloque, ¿sí? Acuérdense que el bloque tenía 15 transacciones, está en la posición número 14. Y estos data que yo puedo agregar. Yo acá podría poner, por ejemplo, el concepto de por qué envié esta transacción. O puedo poner una cláusula que se ejecute, que vamos a conocerlo después como un smart contract. Y bueno, esa es toda la información más o menos que tenemos en un bloque. Y esa es en una transacción. Y esa transacción, acuérdense que está todo dentro del bloque. Y el bloque hace todas las peripecias que vimos para guardar su integridad y poder ir agregándose cada vez más. Bien. Ahora, en cuanto a tipos de blockchain, podemos ver que... Cristian, ¿te puedo hacer una pregunta Sí. antes de Sí, que dime. continúen sobre esto? Viste que las direcciones que vos ponías arrancan con 0x, Sí. pero ahora me estoy fijando en Metamask y me aparece también con 0x, pero tenía otra billetera, no un custodial, donde te aparecía 3 opciones de billetera, una que empezaba con B1, creo, B algo, y como que me daban para la misma billetera diferentes opciones de direcciones para pasarlo. O sea, ¿en qué cambia eso? Si yo paso, o sea, es la misma, lo recibo igual, o si pago más o menos, ¿qué me cambia? Bueno, todavía no vimos wallets, eso lo vamos a ver, pero básicamente es porque son billeteras diferentes, ¿sí? O sea, tu wallet lo que tiene ahí son varias cuentas. Tenés cuentas de Ethereum, tenés cuentas de Bitcoin, tenés cuenta de Solana, otras cuentas de otras blockchain. Cada blockchain, este proceso de clave privada y clave pública que vimos, lo va a tener todas las blockchains por igual, pero el proceso matemático que se utiliza para encontrar la clave privada y la clave pública pueden variar, pueden ser diferentes, ¿sí? Entonces, por eso es que tenés diferentes estilos de eso. Claro, ¿sí? O sea, en realidad es porque son diferentes billeteras, no es que es la misma. O sea, si yo paso la diferente dirección, me va a ir a otra billetera. Es la misma billetera, pero que están trabajando en diferentes blockchains, ¿sí?
Está Son bien. diferentes cuentas dentro de una billetera. Claro, está bien. Gracias. De nada. Y bueno, después como les iba comentando, tenemos diferentes tipos de blockchain. ¿Sí? Podemos tener una blockchain que sea del tipo centralizada, como dijimos, únicamente un nodo. ¿Sí? Podría ser posible. En realidad no se usa porque para eso utilizamos base de datos común, como utilizamos en la web 2, como puede ser Facebook, por ejemplo, o cualquier otra red social, o un email, Hotmail, Gmail, lo que sea. Tienen un sistema centralizado que podrían utilizar blockchain, pero la verdad que no tiene demasiado sentido, por lo tanto utilizan los sistemas convencionales centralizados. Por otro lado, tenemos lo que estuvimos viendo de Bitcoin, Ethereum, que utilizan lo que se conoce como blockchains públicos o no permisionadas, que básicamente cualquiera puede levantar su nodo, y como ven acá, toda la comunicación se hace de manera P2P, ¿sí? Peer to peer, o sea, todos contra todos. Y cualquiera puede levantar su nodo y agregarse a esa red. ¿Sí? No hay limitaciones para nadie. Y después tenemos otro tipo de blockchains que son blockchains privadas o permisionadas. Este es el tipo de blockchain, por ejemplo, que utilizan los bancos. Si yo soy un banco, no quiero que cualquiera pueda ser un nodo validador de las transacciones que se hacen en mi banco. Quiero que únicamente mis sucursales puedan hacerlo. Entonces tengo la sucursal, una sucursal, otra sucursal, otra sucursal, otra sucursal, y así sucesivamente. Y únicamente a esas les doy permiso de validar. Entonces cualquier transacción que se haga tiene que pasar únicamente por estas sucursales, que obviamente sí están conectadas todas contra todas para poder reflejar los cambios en una y en la otra al mismo tiempo. Estos son básicamente los tipos de blockchain que tenemos y cómo se utilizan. Podemos ver que los bancos también utilizan blockchain, pero es una blockchain del tipo permisionada. Ahora, estuvimos hablando de sistemas distribuidos y todo eso, pero no dimos este concepto que es muy importante, que es el de doble gasto, que es una de las cosas que solucionó Bitcoin. Acuérdense que cuando estuvimos estudiando la historia, lo que es las criptomonedas vienen de mucho antes, se intentaron hacer en la década del 90 más o menos, y fallaron. Y recién en el año 2008, con el paper de Bitcoin, es que esto florece. Y es básicamente porque lograron resolver dos grandes problemas. Uno de estos problemas era el doble gasto. ¿Qué significa el doble gasto? Yo tengo dos nodos. Y por ejemplo, tengo el típico caso de Bob y Alice. Bob le quiere mandar un Ether a Alice. Tiene un solo Ether. Y le quiere mandar un Ether a Alice y un Ether a Bob. Así mismo, ¿sí? Necesitaría dos Ether para hacer eso. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un sistema distribuido, podría mandarle al nodo 1, decirle, vos mandarle un Ether a Alice. Y al nodo 2 le mando la misma transacción diciendo vos mandarle un Ether a la cuenta número 2 de Bob. Entonces Bob, teniendo un solo Ether, le estaría mandando a Alice y a Bob. Estaría generando un Ether de la nada. Entonces, Bitcoin soluciona esto. Lo soluciona a través de su sistema de consenso. Acuérdense que su sistema de consenso era tanto el Proof of Work como la conexión P2P entre los nodos. Además de agregar el tema del timestamp y el nonsense de la billetera que les acabo de mostrar. ¿Qué es lo que pasa? Una billetera no va a poder generar dos transacciones al mismo tiempo, sino que se va a ejecutar una transacción y después se va a ejecutar la otra. De esta forma, únicamente una de las transacciones va a estar siendo válida y la otra va a ser cancelada, ya sea la de Alice o la de Bob, dependiendo cuál transacción se ejecute primero, ¿no? Según, como dijimos, la cantidad de propina que manden y la cantidad de bloques que se le vayan poniendo después y que todo el mundo acepte un bloque o lo que dice un nodo que va a ser la blockchain o lo que dice el otro nodo que va a ser la blockchain. ¿Sí? Entonces con eso se soluciona el problema del doble gasto. ¿Por qué? Porque va a tener únicamente, porque los dos nodos van a tener exactamente la misma información y no se van a poder ejecutar las dos transacciones al mismo tiempo. Básicamente por eso. Ese es uno de los problemas. El otro problema era el de los generales bizantinos. Esto justamente era un problema si yo, por ejemplo, el comandante... Supongamos que el comandante le da la orden a 3 tenientes de atacar. Pero supongamos que no lo hace de esta forma que estamos mostrando acá, que estamos mostrando el P2P, ¿sí? De todos contra todos, sino que únicamente se lo dice a uno, se lo dice acá al teniente 3. ¿Qué pasa? El teniente 3 es un infiltrado y le dice, por más que el comandante le dio la orden de atacar, le dice al teniente 1 y al teniente 2, retírense. Entonces, ¿qué sucede? El único que va a atacar es el comandante, ¿sí? Y lo mandó a morir. En cambio,
si utilizamos la técnica de P2P, acá el comandante le da la orden de atacar al teniente 3, atacar al teniente 2, atacar al teniente 1. Este teniente 1 le da la orden de atacar al teniente 2 y atacar al teniente 3. Este teniente 2 hace exactamente lo mismo al teniente 1 y al teniente 3. Y este teniente 3, como era un mal actor, le da la orden de retirarse al teniente 2 y de retirarse al teniente 1. Pero ¿qué sucede? Si nosotros vemos la cantidad de flechitas entrante a cada uno de los tenientes, vemos que tiene dos flechitas entrantes de atacar. Acá, este dice atacar y este dice atacar. No, este dice atacar y este dice atacar. Y uno solo que dice retirarse. Lo mismo el teniente 2. Este dice atacar y solamente este dice retirarse. Y este de acá le dicen atacar, y bueno, él se quiere retirar porque es el mal actor. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ataquen, en vez de no atacar ninguno de los tres y atacar solo el comandante, va a atacar el comandante, el teniente 2 y el teniente 1. El único que se va a retirar es el teniente 3, que era el mal actor. ¿Sí? Eso es el sistema P2P, cómo soluciona este problema que se conoce como los generales bizantinos. Se conoce así porque este problema se dio con los generales bizantinos hace mucho tiempo. Y bueno, es un problema conocido de un infiltrado dentro de los generales. Y bueno, después, Ethereum. ¿Por qué remarqué acá la parte de Ethereum? Porque si bien Ethereum hasta hace un tiempo trabajó con Proof of Work, de hecho el ejemplo que les puse acá de esto de acá, si se fijan, ¿este era el bloque? Sí, bloque. Tenía un hash y tenía un nonce, ¿sí? Si nosotros vamos a las transacciones actuales de Ethereum, o sea, voy a entrar a cualquiera. Bueno, esta no, transacción no, porque tengo que entrar al bloque. Acá, bloque. Este bloque, que es el bloque principal. Cuidado, o sea, porque capaz que lo ven iguales, pero en realidad no es igual, sino que el otro era 1 millón, este son 17 millones. Estamos bloques mucho más adelante. Si ustedes se fijan en estos bloques, van a ver que es bastante parecido en cuanto a la información. Va a tener también el hash, pero y el parent hash también, pero el nonce, fíjense que está en 0. Esto es porque en el año 2022 se dio un proceso que se conoce como The Merge, en el cual cambiaron el sistema de consenso de Proof of Work de Ethereum a Proof of Stake. ¿Cuál es la diferencia de esta? Básicamente, el Proof of Work, nosotros decíamos que para evitar que haya un mal actor, le imponíamos que tenga que hacer mucho trabajo para hacerle perder dinero a un mal actor. Acá, en vez de hacerle perder dinero, en vez de hacerle perder tiempo ejecutando y cómputo, ejecutando cosas que no van a tener sentido después porque se lo van a dar de baja, vamos a apostar dinero, ¿sí? Cualquier nodo puede poner 32 Ether, que 32 Ether, si se fijan, debe ser algo así como $70.000, así que necesita $70.000 para minar. Pones $70.000 y ¿qué sucede? Vos con esos $70.000 vos decís, bueno, yo voy a validar y lo pongo de apuesta. Si yo llego a hacer alguna validación que esté mal y los demás nodos me detectan que está mal, porque yo valido, pero después los nodos validan lo que yo validé. Si los nodos detectan lo que vos validaste, esos $70.000 los perdés. ¿Sí? Entonces, estamos apostando dinero en vez de aportar recursos de trabajo de cómputo de la computadora. ¿Por qué se hizo esto? Porque es un proceso mucho más ecológico. Lo que eres el trabajo, como están todos compitiendo por trabajar cada vez más para poder ganarse esa recompensa y poniendo más trabajo, gastando más luz, más energía eléctrica, en realidad no luz, estamos utilizando demasiada electricidad y eso es un problema para el ecosistema, no para la ecología. Entonces se implementó de esta forma, que esta forma, digamos, es únicamente un nodo que lo va a validar y después los demás nodos van a validar que se lo haya validado bien, pero no es que van a estar compitiendo entre sí utilizando electricidad, sino que únicamente utilizando dinero.
Si vos... Perdón, Sí. Cristian, esto era, digamos, todos los ceros era porque estaba detectando que eran distintos procesos de minar, o yo entendí mal. Sí, porque nosotros habíamos dicho que el proof of work lo que hacía era variar este nos para darle un nivel de dificultad a este hash. ¿Sí? Pero este hash lo que quería hacer en realidad es únicamente mantener la integridad del bloque. Entonces, cualquier hash me serviría para la integridad del bloque. Pero acá, como yo quería hacerle perder plata a la persona si quería minar algo que no iba, como quería hacer eso para poder desincentivar a las personas que hagan eso y hacerlo difícil después para si tienen que estar minando todas las cosas de vuelta, como yo quería hacer eso, es que le ponía que este nonce tenía que variarse y encontrar un nonce que dé alguna cierta condición acá en este hash, que por ejemplo yo les había dicho 4 ceros, 5 ceros o 20 ceros, dependiendo del nivel de dificultad que yo quiera. Pero ahora, ya con este proceso que digo, Proof of Stake, ya no van a estar haciendo eso. ¿Sí? Lo único que van a hacer es encontrar un hash con el nonce en cero que dé la integridad del bloque. Ahora, para desincentivar que las personas hagan las cosas mal, para hacer eso, uno tiene que meter dinero. Al meter dinero, si alguno hace las cosas mal, que se comprueba de la misma forma que comprobamos con el Proof of Work, se le da a los demás nodos la información, los demás nodos lo comprueban a ver que sea real, y si todos están de acuerdo, se pone en la blockchain, si no, no se pone en la blockchain. Pero, ¿qué sucede? Si todos los demás nodos están de acuerdo que vos estuviste haciendo trampa, esos $70.000 que vos pusiste, te lo slash, hacen un slash, ¿sí? Que significa te lo sacan, ¿sí? Te lo recortan, vos lo perdés. ¿Pero Entonces, eso es porque yo quise, digamos, alterar los bloques, o es porque utilicé otro sistema que no era el que me pedían? por cualquiera de los dos. Por cualquiera de los dos. Vos tenés que utilizar el sistema que usa Ethereum para validar las cosas. Si vos querés utilizar otro sistema y estás validando las cosas mal, es lo mismo que si estuvieras intentando de modificar algún dato. Ok, y esto lo hizo únicamente Ethereum, no lo hicieron el resto de las... No, Ethereum hizo este cambio. Muchas de las criptomonedas nuevas ya utilizan este sistema de Proof of Stake ya por defecto, por naturaleza, porque el Proof of Stake lo que tiene es, primero, que es mucho más rápido, ¿sí? Porque no tengo que estar encontrando el hash el hash específico, sino que cualquier hash me sirve. Y segundo, que como no lo tengo que estar buscando, es menos electricidad que estoy poniendo en juego, menos competencia entre todos los nodos para encontrar ese hash utilizando cómputo que necesita electricidad, y por lo tanto estoy bajando la demanda de electricidad que necesita para minarlo, y con eso reduciendo el impacto ecológico. Y las otras criptomonedas ya usaban ese proof, no me acuerdo cuánto que vos nombraste al principio. Proof of Stake. Sí, tenés por ejemplo Solana, O sea, tenés Near, tenés... Sí. Las otras criptos ya usaban este proof stake, no sé, este sistema de todos los ceros. Claro, lo que pasa es que el Proof of Work fue el primer sistema que se implementó. Bitcoin utiliza Proof of Work. Ethereum usaba Proof of Work, pero se cambió a Proof of Stake. Todas las demás criptomonedas modernas que fueron apareciendo, por ejemplo, como les decía, Solana, Polkadot, no sé, Binance Smart Chain, todas esas ya utilizan por sí Proof of Stake, justamente por el tema de que es mucho más ecológico. Ok, gracias. Sí, no, ahora lo entendí perfecto, gracias. Sí. Y Cristian, te hago una consulta en cuanto a seguridad. ¿Qué te parece esto? En cuanto a seguridad, mira, hay bastantes discusiones sobre el tema. Yo la verdad que creo que tiene bastante seguridad. No creo que no sea seguro, porque justamente si uno está minando algo mal, va a perder esos $70.000. Entonces nadie va a querer hacer las cosas mal. Para poder hacer las cosas mal va a tener que tener todos los validadores a su favor. Y para tener todos los validadores a su favor necesita invertir mucho dinero. Y si estás invirtiendo mucho dinero para perjudicar a la propia red en donde vos tenés mucho dinero, es como que no tiene lógica, ¿sí? Es como decir, la verdad no existe. Sí, te entiendo. No, te pregunto porque el año pasado viste que fue la BitConf
y en un momento se había hablado de que, en ese momento, no sé ahora cómo estará la cosa, pero recuerdo que era un porcentaje bastante alto, tipo como el 70%, igual en ese momento recién había sido esto de que pasaron a Proof of Stake, había como el 70% del poder, no sé cómo se llama acá, no sería poder de cómputo, pero bueno, sí. la capacidad de la red estaba controlado como por 2 empresas, ponerle, o sea, como que la mayoría de los validadores eran de los mismos, digamos. Claro, los otros son nodos minados, estos son nodos verificadores. Pero sí, es verdad eso, que justamente como el nivel de entrada es muy alto, es que hace que no cualquier persona pueda entrar. Cuando se entra, generalmente se entra con un pedacito y se hace a través de una red centralizada. Entonces como que el poder está más centralizado en un Proof of Stake que en un Proof of Work. Es verdad eso. Es verdad. Pero también ha demostrado que tiene bastante fiabilidad, ya porque todas las criptomonedas que trabajan con Proof of Stake, la verdad, no han tenido problemas en ese sentido. Así que yo pienso que es bastante seguro. Y si bien Bitcoin es totalmente maximalista y no va a cambiar a Proof of Stake, va a seguir en Proof of Work, todas las demás monedas ya están saliendo con Proof of Stake. Y la verdad no tienen problema. Y no podría ser relacionado con lo que Daniela dice, de que, qué sé yo, así como un virus se te mete en la computadora, digamos, un nodo de mala fe entra a jugar como para que se pierda todo, como para que haya lío en la red, digamos, en los nodos, o esto tienen un antivirus para echar a ese nodo, no sé, no es que tiene un antivirus para echar al nodo, o sea, si un nodo hace eso, todos los demás nodos lo van a detectar como que es un nodo malicioso y lo van a recortar, va a perder el dinero, pero la blockchain va a seguir íntegra. Y los $70.000 que vos mencionaste al principio son los de equipamiento, digamos. No es equipamiento. O sea, invierte como para transacciones. En en Proof of Work vos tenés que invertir en equipos y en gastos de electricidad, ¿sí? Porque tenés que consumir mucha electricidad para poder minar, ¿sí? Ese es el gasto que vos ponés en Proof of Work. En Proof of Stake vos no consumís en equipos, no consumís en electricidad, sino que das la plata, ¿sí? A un contrato, que ese contrato dice, si vos mirás bien, si vos haces las cosas bien, vas a ganar recompensa, si vos haces las cosas mal, perdes este dinero, ¿sí? Es una apuesta, por eso es stake, ¿sí? Ok, gracias. Te lo recortan, o sea, si vos hiciste algo mal porque te entró un virus en tu computadora y lo hizo mal, te lo recortan. No saben si es un virus o no, eso es problema tuyo. No, yo lo decía porque así como en la Web3 hay, no sé, toda clase de gente mala, digamos, en este sistema también puede llegar a disfrazarse de nodo bueno una persona mala, no sé, y querer generar un caos en la red, no sé. Claro, pero la gente mala de la Web3 no está dedicada a generar caos en la blockchain en sí, justamente porque la blockchain es muy segura, sí, no te voy a decir imposible porque nada es imposible, pero es casi imposible de hackear, ¿sí? En lo que se van a concentrar es en los usuarios, en molestar a los usuarios, robarle el dinero a los usuarios, en eso se van a concentrar, no en hackear al protocolo de la blockchain en sí. Porque seguramente que ellos hacen las transacciones acá y necesitan algo seguro, no lo pueden tornar inseguro entonces, ¿no? Lo que pasa es que si yo tengo que, no sé, hackear por ejemplo Bitcoin, necesito un poder de cómputo impresionante para poder hacer algo que la verdad no me va a generar muchos recursos. ¿Entendés? Necesitaría tener, no sé, billones y billones y billones de dólares para hacerlo, cuando en realidad ni siquiera tiene un market cap tan alto Bitcoin. Y lo mismo con Ethereum. Si yo quiero hackearlo, me va a costar más hackearlo. Literalmente me va a costar más hackearlo que el dinero que hay en toda la red. Ok, gracias. Es el punto. Y bueno, por eso acá igual lo pueden leer un poquito lo que le conté. Y bueno, acá un poco la bibliografía, ¿sí? El tema de B-Money. Acá se plantea el Proof of Work y el Proof of Stake. El Proof of Work después lo mejora Fini. Acá está como lo mejora.
el Bitcoin White Paper, que les explica muy bien cómo funciona esto de la blockchain de Bitcoin. Y estas son las dos webs que utilizamos acá para mostrar que si quieren jugar. Después, como resumen, acá les puse sobre Bitcoin, Ethereum y el espíritu, ¿sí? El espíritu no me refiero a algo espiritual, sino cuál era el fundamento de todo esto. Y bueno, básicamente que Bitcoin fue concebida mucho tiempo antes, pero tenía esos problemas que les comenté del doble gasto y los generales bizantinos, que al final se terminó resolviendo con los sistemas de consensos. Que el sistema de consensos, acuérdense que es tanto la comunicación P2P entre los nodos como el proof of work. Y siempre lo que gana la mayoría. Por eso mismo, cuando uno hace un ataque del 51%, lo que hace es atacar a la mayoría de los nodos. Con las redes como Bitcoin, como Ethereum, como eso, es, como les digo, totalmente imposible. Bueno, no es totalmente imposible, pero sino totalmente improbable. Mientras que con otras redes, capaz que pueden ver, como por ejemplo lo que fue en el ataque del Ronin Wallet, la red Ronin tenía únicamente 9 nodos validadores y le hackearon 5 y con eso hicieron un ataque del 51% y le sacaron todos los Ethers que tenían adentro. Y bueno, y el tema de que justamente se le creó este diagrama de incentivos a través del cambio de recursos que le da el valor a la criptomoneda y el valor y la forma de generar un incentivo para que la gente ponga recursos que se van a necesitar para que esa blockchain funcione. Después, Ethereum es una red que nació de Bitcoin, sí, a través de este Vitalik Buterin en 2013, pero inspirado en los smart contracts de Szabo del 94, que lo habíamos visto cuando vimos la parte de historia. Y básicamente lo que hace es lo mismo que Bitcoin, pero Bitcoin únicamente intercambia valores, ¿sí? Un from, to y un value, y algunas cosas muy limitadas, mientras que Ethereum permite la posibilidad de poner estos smart contracts como si fueran transacciones. Yo puedo mandar una transacción en la que no mando únicamente un valor, sino que mando un programa que se va a ejecutar, en la cual puedo poner ciertas cláusulas ejecutables a través de acciones condicionales. Así que eso es lo que vamos a conocer como smart contracts. Y obviamente para utilizarlo yo voy a tener que pagar un fee y que va a haber un nodo que va a tener una computadora que se va a llamar Ethereum Virtual Machine, ¿sí? O EVM, que va a ejecutar esos smart contracts a cambio de ese dinero que yo le esté pagando. Y bueno, y el tema del espíritu, cómo nace esta tecnología que les había comentado, a partir del criptoanarquismo, pero que en sí la tecnología no es mala o buena, sino únicamente cómo la utilicemos. Después, ¿alguna consulta? Sí, Cristian, al principio de la clase vos mencionaste un lugar donde nosotros podíamos ver todo el material de las dos clases anteriores. Sí. ¿Y lo podrías repetir eso? Pues no me quedó claro. github.com digicris curso cripto derecho, que es el link que les mandé por WhatsApp. Acá tienen dividido como si fueran carpetas, clase 1, clase 2, clase 3. Y bueno, esto de licencia no tiene sentido, pero en plataformas fraudulentas, programa tentativo y glosario. Ok, gracias. Bien. ¿Alguna consulta más? Ok. Como siempre, entonces les dejo la parte del reto. Acá les puse 3 contratos. ¿Sí? Muy simples los contratos. Como siempre digo, no soy abogado, así que no me reten por los contratos que hice. De 2 líneas, ¿no? Terry se compromete a limpiar el auto de Stacy a cambio de una tarifa de 200 pesos, dólares o como le quieran llamar. Y bueno, así son parecidos los 3. Y después tienen tienen enunciados. Minar los 3 contratos en Peer A, Peer B y Peer C. Acuérdense que Peer es cada uno de los nodos. Y cada contrato en un bloque. ¿Sí? O sea, vamos a tener en un bloque este contrato acá, en otro bloque este contrato acá y otro bloque este contrato acá. Minamos esos 3 contratos y los minamos no únicamente en un nodo, sino que los minamos en el nodo A, en el nodo P
y en el nodo C. Después, con eso podemos verificar que los 3 hashes del bloque sean iguales. Verificamos que todos los hashes sean iguales de tanto del peer A como el peer B como el peer C. Y el tema de cómo se va yendo del previous hash al bloque siguiente. Y después, ¿qué pasa si Rory tiene acceso al nodo B? Agarramos a Rory en el nodo B y dice, y quiere modificar la cantidad de alimentos a su favor y cambia 10 kilogramos por 11 kilogramos. Vamos a cambiar ese 10 por el 11, vamos a ver lo que sucede, que deja de estar minado. Entonces, minar de vuelta esta versión y comparar los hashes de los últimos bloques. El bloque 3, ¿sí? Van a ver que el bloque 3, tanto en el peer A como en el peer B como en el peer C, van a ser diferentes, pero va a haber 2 que son iguales y uno que es diferente. Entonces, por el tema de consenso, siempre va a ser válido el que diga la mayoría. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que acabo de explicar. ¿Cómo comprueban los nodos A y C que el nodo B está haciendo trampa? Justamente con eso que les acabo de decir, que si se fijan los hashes del final, van a ver que 2 hashes son iguales, un hash es diferente. Entonces lo que dice la mayoría de los 2 hashes iguales es los bloques que corresponden y el otro es un bloque malicioso. Y después, como un enunciado VIP que les puse acá, dado el siguiente bloque, si ustedes entran a este etherscan.io y van a este bloque de acá, verificar cuál es el hash de este bloque, buscarlo, ¿no? Cuál es el nonce, cuál es el timestamp, cuánto fue el block reward, verificar que el previous hash de este coincida con el hash del bloque anterior, o sea, si ustedes van al bloque 17.04.95.5, el hash de ese bloque va a tener que coincidir con el hash, el parent hash de este 17.04.95.6. Y después, dado etherscan.io block este de acá, porque el nonce está en 0, que es lo que les acabo de explicar, que ese nonce está en 0 justamente porque después de merge pasó de ser de proof of work a proof of stake Ethereum, y por eso ahora directamente no se busca el nonce, sino únicamente para la integridad se hashea todo el bloque. Y con eso creo que podemos cerrar por hoy. ¿Y dónde minamos? ¿Dónde entramos para minar? En esto de acá, les puse el link. Entren acá y tienen esto de acá para minar. Ponen acá. Gracias. Contrato 1, contrato 2, contrato 3. Minan. Cuando termine de minar ese, minan este. Y cuando termine de minar ese, minan este. Y después pasan para abajo los contratos. ¿Sí? Lo pongo acá. Obviamente que esto de acá después no lo minan, sino lo que hace únicamente es se les transfiere el nonce y verifican que estuviera bien. Este está bien porque se puso en azul. Este también porque se puso en azul. O verde, no sé bien qué color es. Soy medio daltónico. Y este también porque se puso así. Lo mismo con el otro de abajo. Y se fijan que los hashes de acá sean iguales. Fíjense, tanto el anterior como el hash este, 2115 acá, 2115 son iguales. En el caso que yo modifique algo, por ejemplo este contrato 2, le pongo contrato 4, inclusive si lo mino, fíjense que ya sin minarlo esto me queda totalmente diferente porque ni siquiera tiene la cantidad de ceros acá necesarias. Pero si lo mino y lo mino, voy a poder ver que acá el hash es 5BD5 y acá es 2115. Entonces ya veo que los hashes son diferentes. Si en el otro tuviera lo mismo de acá, va a poder decidir si este de acá tiene la razón o si este de acá tiene la razón, que ese sería el sistema de consenso a través de la comunicación P2P. ¿Sí? Ese sería el ejercicio de acá. Bien, entonces, ¿tienen alguna consulta o ya vamos cortando por hoy? La próxima clase sí vamos a ver el tema de wallets y vamos a hacer algún ejercicio de mandar dinero, descargar la wallet. De hecho ya les preparé un smart contract para que le manden dinero y ver
y ver qué pasa cuando reciben dinero ustedes, que jueguen un poco.